regresa Xóchitl Gálvez a Ciberdiálogos cuando han pasado 2 años del principio del gobierno de la mujer que la derrotó en la elección del 2024. Xóchitl Gálvez era la candidata de la oposición. Por supuesto, había otro candidato que en el fondo resultó testimonial, pero cuya candidatura fue suficientemente importante como para fracturar a la oposición. Ya hablamos de eso también con Xóchitl Gálvez, pero Xóchitl fue la candidata principal y perdió la elección con claridad frente a Claudia Sheinbaum. Diría que tenemos que ser muy cuidadosos en la oposición, de ya no traer personajes donde la gente está harta, cansada, que sabemos que son unos bandidos y antes eran de otro. La oposición llegó dividida, con el señor Álvarez Maínez jugando el papel que terminó por jugar. Mirando hacia 2030, déjame cerrar con esta pregunta, Xóchitl. ¿Es posible ganar la presidencia de México sin un candidato, una candidata que reúne el apoyo de todas las fuerzas de oposición en un país en donde no hay segunda vuelta? Si hubiera segunda vuelta, otro gallo cantaría. No hay segunda vuelta. ¿Es posible ganar sin un candidato único o candidata única de oposición? Yo te diría que no, puedan parar. O sea, yo creo que es un gran acierto algunos programas sociales. Otros programas sociales tendrían que reenfocarse más hacia la productividad. El expresidente Fox, que seamos sinceros, nunca ha sido una suerte de gran conciencia del panismo. No me parece que será recordado como un intelectual de la idea de la oposición, pero en fin, dijo hace poco algo muy duro sobre la oposición. Dice que la oposición, que en ese momento era gobierno, el panismo, los empresarios en aquel tiempo, no supieron mirar a la gente en la pobreza. Nos olvidamos de los que menos tienen, dijo Fox, hablando de los gobiernos de aquel tiempo anteriores a López Obrador y los empresarios. ¿Tú estás de acuerdo con ese diagnóstico tan duro que hace Fox? ¿Se olvidaron de los que menos tienen entre los mexicanos, quienes estaban en el poder antes de la llegada? Pero yo digo que no ganar por ganar. De las cosas que más me entristecieron a mí en la política son darme cuenta que una gran cantidad de personajes no están por amor al prójimo. No están por el ánimo de servir y de cambiar las cosas. Hoy, Xóchitl Gálvez. Tuvimos a Xóchitl en Ciberdiálogos en medio de la batalla electoral del 2024. Fue una conversación reveladora y muy interesante. Pero hoy regresa Xóchitl Gálvez a Ciberdiálogos cuando han pasado 2 años del principio del gobierno de la mujer que la derrotó en la elección del 2024. Xóchitl Gálvez era la candidata de la oposición. Por supuesto, había otro candidato que en el fondo resultó testimonial, pero cuya candidatura fue suficientemente importante como para fracturar a la oposición. Ya hablamos de eso también con Xóchitl Gálvez. Pero Xóchitl fue la candidata principal y perdió la elección con claridad frente a Claudia Sheinbaum. Desde entonces, Xóchitl se ha mantenido activa con esa voz tan característica que tiene, contundente, no tiene pelos en la lengua, Xóchitl Gálvez. Y por eso me pareció interesante invitarla para que nos ayude a leer el momento que vive México, para repasar los polvos de aquellos lodos, aquel tiempo, aquella elección, sí, por supuesto, pero sobre todo para hablar del presente y el futuro de México. Peor, en otras palabras, ¿cuál es tu diagnóstico hoy del gobierno de Claudia Sheinbaum? Sin lugar a dudas, el tema de la política de seguridad me parece que es un acierto. El romper este pacto criminal que tuvo López Obrador con los delincuentes era fundamental. Lo ha hecho con Omar García Harfuch, que pues, aunque les duela, es un policía que se formó en los gobiernos que tanto odiaron, en los gobiernos del pasado, pero me parece que es un hombre serio, que le entiende el tema de la seguridad pública, que no vino a improvisar y que sobre todo rompió este pacto criminal y empezó ahora sí a capturar delincuentes, empezó ahora sí a encontrar laboratorios de fentanilo y otras cosas dentro del territorio nacional. A veces nos quedan un poco dudas de las cifras de seguridad, porque no suelen ser demasiado claras. Pareciera que se han incrementado los desaparecidos, pero han disminuido los homicidios, la extorsión se mantiene, pero algo que sí podemos reconocer es que se cambió la estrategia de seguridad, de los abrazos no balazos, hacia enfrentar a los delincuentes, y eso sin lugar a dudas yo se lo reconozco a la presidenta, porque no debe haber sido una decisión fácil, pero no había de otra. El país estaba en una situación ya bien complicada. Donde creo que a mí en lo personal, y es un tema bien delicado, pero pareciera que a veces la presidenta no toma todas las decisiones, que sigue atrapada al pasado, que sigue cuidándole las espaldas a su antecesor, y es algo que habían hecho generalmente los presidentes, ¿no? Generalmente no escupían para arriba, pero aquí sí me parece que la protección que hace hacia ciertos personajes del gobierno en la actualidad son inaceptables.
O sea, ¿ves la mano de López Obrador en el gobierno todavía? Sí, claro. O sea, yo sí creo que es lo único que pues hace evidente por qué no han llevado a la justicia a Rocha Moya. Entonces a mí ahí es a donde creo que hubiera esperado más de la presidenta, que realmente dijera, se cierra el telón y vámonos a lo que sigue, vamos a castigar sin importar que sean mis aliados. Si hay este cambio de estrategia que ha sido exitoso, este cambio que tú misma reconoces, pero hay... No, dirías, pues está bien. El caso de Rufo es un caso que de hecho fue parte de un debate que tuvimos en cuanto al tema de la prisión preventiva oficiosa a los empresarios por temas fiscales, ¿no? Yo soy empresaria. Tú como empresario estás dispuesto a perder tu dinero, pero ir a la cárcel es algo que puede llegar por un error, por una omisión, por algo indebido. Te voy a poner un ejemplo. A mí me contratan un sistema de aire acondicionado y resulta que el gente que me lo contrata, pues resultó que ese dinero era de origen ilícito. Pero yo le hice la obra, estaba dado de alta en el SAT, todo era legal, ¿no? Pero años después resulta que el origen del dinero pues, no era el adecuado. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo trabajar ahora con gente a lo mejor que no conoces! Entonces, primero nosotros tenemos que andar contentos porque te pueden acusar a ti de algo que tú no hiciste simplemente por este vínculo de que él no declaró los impuestos, que las facturas que te dio en su momento ahora no son legales. El caso de Rufo, yo no conozco el detalle. Lo que yo acabo de entender es que uno de sus clientes cometió un ilícito y él es socio de esa empresa. Eso es un daño patrimonial que está bien que se castigue, que se recupere el recurso al fisco. No es por ahí. Yo no digo que no se investigue, creo que se debe de investigar, creo que se debe de castigar, pero se debe de investigar y castigar toda la cadena. Ahora, las cantidades de combustible, pues no me cuadran con los millones y millones de litros de combustible que entraron al país. O sea, estamos hablando de uno de los casos. ¿Dónde están los otros millones de litros de combustible que entraban? Se estima que en nuestro país consume 1 millón de barriles. Mi posición, te la comparto, dado que sigo la política estadounidense personalmente, mi posición es que Trump no ha sido positivo para México, más allá de haber sido un factor de presión para estos cambios en seguridad, pero es un despropósito decir que Trump ha sido positivo para México. Esa es mi opinión, que es la que importa menos en esta conversación, ciertamente. Yo te pregunto, ¿qué papel ha jugado el gobierno estadounidense, esta versión 2.0 de Trump, en el escenario nacional? ¿Positivo? ¿El papel ha sido positivo, negativo, una combinación? ¿Cómo lees lo que ha pasado desde Washington? Yo creo que el presidente Trump cuida sus intereses. Yo sostengo que no le importamos los mexicanos. O sea, él no es que esté preocupado por México y entonces va a hacer cosas para que le vaya bien a México. Esa es mi teoría. Él va a hacer cosas para que le vaya bien a Estados Unidos y especialmente de manera frontal, por temores. La famosa soberanía, estos rollos de Morena, de que cooperar con Estados Unidos es ceder soberanía, pues no hay peor pérdida de soberanía que tener el territorio mexicano en manos de los criminales, ¿no? Entonces yo creo que ahí es a donde a veces pienso que lo que sabemos los mexicanos de la cooperación con Estados Unidos es muy poco a lo que realmente se está haciendo. Entonces yo sí creo que han cooperado muchísimo más de lo que nos dice la presidenta y qué bueno por México. Y si esa cooperación ha permitido que se detengan a criminales que realmente le hacían un daño tremendo a México, a nuestros jóvenes, y le hacen un daño tremendo a los jóvenes de Estados Unidos, pues qué bueno, ¿no? Yo lo celebraría, más que preocuparme. Yo creo que de lo que se trata, pues es de cooperar, se trata de sumar, porque ambos países finalmente están sufriendo. Pero no querrías ver una intervención armada estadounidense en México. No, ni de broma, o sea, obviamente no. ¿Hay algo de la política económica de Sheinbaum que te parezca correcto? ¿Cuál crees que es hoy el principal riesgo económico de México? Quizá ya te acercabas a ese diagnóstico hace un minuto. Mira, yo creo que hay una fórmula terrible que es la falta de crecimiento económico. Veo a la presidenta desesperada, se reúne con los empresarios. Los empresarios obviamente van y le sonríen en Palacio Nacional y le dicen que sí van a invertir y seguramente van a reinvertir lo que tienen aquí, pero muchos empresarios están poniendo su dinero en Estados Unidos, en Centroamérica y en Sudamérica. O sea, la verdad de las cosas. ¿Qué fue lo que generó la desconfianza a tener un poder judicial? Por muchas cosas antes de que los programas sociales puedan parar. O sea, yo creo que es un gran acierto algunos programas sociales. Otros programas sociales tendrían que reenfocarse más hacia la productividad. A mí fue criticadísima, ¿no? López Obrador decía que yo quería quitar los programas sociales. Yo lo que quería era que los jóvenes recibieran ese dinero, pero a cambio de estudiar robótica, inteligencia artificial, o sea, que pudieran tener una educación complementaria. Ponle que no fuiste a la universidad de programador, ¿no? Y te puedas emplear en una empresa de programador. O sea,
Para mí, en mi lógica, es cómo generamos recurso, economía, crecimiento, productividad al país con esa fuerza laboral que tenemos en los jóvenes. No tienes idea la cantidad de eléctricos que hacen falta, de técnicos, mecánicos. Yo que estoy en la industria de la construcción, te voy a dar un dato. Un montón de trabajadores venezolanos y sudamericanos en las obras de construcción en nuestro país. Una gran mayoría de venezolanos, porque el incentivo, si ya tengo 5 o 6 programas sociales, ¿por qué voy a chambear? Entonces, ha bajado mucho la mano de obra y está bien escasa en nuestro país. Era algo que a lo mejor no es todos los gobiernos, más o menos, les encanta hacer lo mismo. Yo viví la censura durísima cuando intenté ser gobernadora de Hidalgo, al grado que fui a un programa de televisión de una radio pública donde la conductora me dijo, ahí tiene el micrófono, diga lo que quiera. De diagnóstico del futuro. El expresidente Fox, que seamos sinceros, nunca ha sido una suerte de gran conciencia del panismo, no me parece que será recordado como un intelectual de la idea de la oposición, pero en fin, dijo hace poco algo muy duro sobre la oposición. Dice que la oposición, que en ese momento era gobierno, el panismo, los empresarios en aquel tiempo, no supieron mirar a la gente en la pobreza. Nos olvidamos de los que menos tienen, dijo Fox, hablando de los gobiernos de aquel tiempo anteriores a López Obrador y los empresarios. ¿Tú estás de acuerdo con ese diagnóstico tan duro que hace Fox? ¿Se olvidaron de los que menos tienen entre los mexicanos, quienes estaban en el poder antes de la llegada de este régimen? Mira, yo creo que no nos olvidamos, o sea, no del todo, pero no hicimos lo suficiente. Yo te voy a recordar un par de cosas que a mí me pasaron en el sexenio de Fox. Yo acuérdate que llegué por los cazadores de talento y puse en la mesa el tema de la seguridad social para las trabajadoras del hogar. Abascal me dijo, imposible modificar la Ley Federal del Trabajo. O sea, ¿cómo? ¿Por qué no podemos modificar la Ley Federal del Trabajo para que estas mujeres tengan seguridad social? Error. Debimos haber modificado la Ley Federal del Trabajo. ¿Tú no tienes idea la lucha que di para crear un fondo de infraestructura para los pueblos indígenas, que llegó a tener 12,000 millones de pesos, con el que se hizo la carretera Tlapa-Marquelia, con la que se hizo la Ruiz-Zacatecas, con la que se electrificó la Lacandona, con la que se electrificó el sur de la Tarahumara? Bueno, eran unas peleas con Paco Gil brutales. No tenía por qué haber peleado con él, tenía que haber habido esa conciencia. Y un día un gobernador me dijo, yo con 2 cajas de aguardiente compro sus votos, ¿por qué quieres que ponga 5 millones de pesos para llevar luz eléctrica? No. Bueno, yo puse una cara. ¿Así te dijeron? Así me dijo un gobernador. Bueno, y Fox puso una cara diciendo, más vale que se los des, cabrón, porque esta te va a tirar al papel. Y me los dio. Pero yo tenía que fajarme, pelearme, luchar para hacer algo que era un tema que se tenía que hacer. López Obrador me habló por teléfono estando yo de comisionada, él siendo jefe de gobierno, para que le ayudara a electrificar comunidades de Tabasco. Gracias a ese fondo de infraestructura, electrificamos esas comunidades de Tabasco, porque como no pagaban la luz, CFE lo desaparece. Hoy se hacen carreteras de pico y pala. No son las carreteras que necesitan los pueblos indígenas. Perdón, Claudia. Eso es minimizar a los pueblos indígenas. Carreteras de pico y pala artesanales, está bien. Pero ya no se va a llamar el Paso de Cortés. No. Algo salga. Entonces, ojalá, mira, si con cambiarle el nombre al Paso de Cortés se resolviera la problemática de los pueblos indígenas, yo se lo aplaudo desde aquí. Como en los tiempos del PRI, en el momento en que comenzaba el gobierno del presidente X, se empezaba a hablar de quién sería el presidente siguiente. Aquí ya estamos en eso, cuando se trata del oficialismo, pero cuando se trata de la oposición, pues no es el momento de discutir, una oposición fragmentada, fracturada, incluso pues olvídate de escala federal, a escala estatal. Tú viviste lo que es una elección en donde la oposición llegó dividida, con el señor Álvarez Maínez jugando el papel que terminó por jugar. Mirando hacia 2030, déjame cerrar con esta pregunta, Xochitl. ¿Es posible ganar la presidencia de México sin un candidato, una candidata que reúne el apoyo de todas las fuerzas de oposición en un país en donde no hay segunda vuelta? Si hubiera segunda vuelta, otro gallo cantaría. No hay segunda vuelta. ¿Es posible ganar sin un candidato único o candidata única de oposición? Yo te diría que no. Me queda claro que a los partidos les cuesta mucho trabajo. A mí misma me costó trabajo. Hay contradicciones ideológicas tuyas adentro, pero creo que sería deseable que hoy en las intermedias se pudiera poner en práctica esa posibilidad. Yo creo que hay más estados de los que pensamos donde si la oposición se une, se pueden ganar. Pero yo digo que no ganar por ganar. De las cosas que más me entristecieron a mí en la política son darme cuenta que
una gran cantidad de personajes no están por amor al prójimo, no están por el ánimo de servir y de cambiar las cosas. O sea, tú no deberías llegar a la política. Yo llegué a la política porque quería cambiar la realidad de los pueblos indígenas y en buena medida lo logré. En buena medida pasaron cosas que hicieron que hoy la oposición tiene que tener mucho cuidado, porque a veces en el ánimo de ganar no les importa con quién ganar, como lo hizo Morena. Tan es así que un montón de priistas se fueron a Morena y eran impresentables en el PRI y ahora son impresentables en Morena. O sea, ganar por ganar, creo que ese es el gran problema y la gran desilusión de los mexicanos. Yo logré la candidatura de manera fortuita, yo no estaba en los planes ni míos, o sea, yo no me lo había planteado, fue haber ido a tocar la puerta a Palacio Nacional y encadenarme harta de lo que yo veía, de una oposición que no peleaba, ¿no? Y yo trataba de pelear y trataba de decir las cosas como eran, y eso es eso, que la gente se entusiasmara. Entonces, no es suficiente entusiasmar, yo creo que sí logré entusiasmar a un montón de mexicanos que hicieron esta campaña, porque esta campaña, a diferencia de los millones que tuvo Claudia, diría que tenemos que ser muy cuidadosos en la oposición, de ya no traer personajes donde la gente está harta, cansada, que sabemos que son unos bandidos, y antes eran de otro partido, pero como no se la dio Morena, pues entonces nos los traemos a la oposición con tal de ganar, porque el resultado va a ser fatal, va a ser el mismo, la misma corrupción, el mismo problema. Entonces...